Hola, ¿qué tal? Soy Rebeca Ramírez, una de las coordinadoras del Club de Lectura de la Caja Costarricense de Seguro Social. En noviembre del año pasado leímos el libro de Andrea Aguilar Calderón, Una asesina en el espejo. En el libro hay varios asesinatos y las escenas del crimen emulan o imitan pinturas surrealistas. A partir de la inquietud que nos generaba esa puesta en escena, pensamos en que sería interesante hablar un poquito sobre las relaciones entre el arte en general y la literatura, y en particular en cuanto a la pintura. Es por eso que invitamos a la doctora Malena Andrade Molinares, quien es profesora en la Universidad de los Andes en Venezuela. Ella es doctora en ciencias humanas, tiene una maestría en literatura iberoamericana y tiene dos licenciaturas, una en educación y otra en letras, aparte de varios diplomados. Entonces, una persona que tiene una formación muy amplia. Varias de sus investigaciones se relacionan con el tema de la pintura y la literatura. Entonces, por eso queremos que nos cuente un poquito sobre ese trabajo de investigación que ha realizado. Muchas gracias por estar aquí, doña Malena. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. Es un honor poder participar a la distancia y dar gracias por estas posibilidades que nos permite el Internet, la globalización, las nuevas tecnologías. Vivimos ese momento de transición donde fuimos análogas y ahora somos digitales. Entonces creo que, como diría Daniel Casani, un estudioso muy bueno de lectura y escritura, estamos viviendo el mejor momento de la historia. Yo así lo creo a pesar de los pesares. Bueno, Rebeca, en principio yo decanté por el estudio de la literatura comparada cuando hice mi maestría en literatura iberoamericana, por cuanto debía definir mi tema de investigación. Y para una clase justamente que se llamaba Literatura y Arte, o Arte y Literatura, tenía más o menos ese nombre, pues el profesor nos exige que pues definamos un tema de investigación para entregarle un ensayo. Y yo decanté por establecer unas relaciones específicamente entre dos obras literarias venezolanas, Lanzas Coloradas de Arturo Las Pietri y Venezuela Heroica de Eduardo Blanco, en comparación con las pinturas de Tito Sala, Arturo Michelena, Martín Tovar y Tovar, pintores de finales del siglo XIX que representan en sus obras las batallas de independencia. Y justamente la idea de la imagen de estas obras artísticas pertenecientes a las artes visuales se me hacía muy similar a lo que proponían estos escritores en Lanzas Coloradas y en Eduardo Blanco con su Venezuela Heroica, que inclusive los críticos literarios a Venezuela Heroica la llaman cuadros de batallas, porque muestra los cuadros de cómo se fue gestando toda la independencia de Venezuela. Contrariamente a la obra de Arturus Lapiestri, pues muestra más bien a un héroe descentralizado, ¿no? Ya no es Simón Bolívar el héroe central, sino más bien Presentación Campos, que es un antihéroe, pudiéramos decir, ¿no? Claro, son obras literarias que entre sí también se pueden contrastar, también se pueden ver unas finales del siglo XIX, otra 1930, entonces mirar que, bueno, también son asuntos distintos, a pesar de que forman parte del mismo código estético de una literatura que quiere mostrar cómo se dieron las gestas independentistas de nuestro país. A partir de ahí me surge la inquietud. Cuando empiezo a escudriñar y a escudriñar, el tema es más profundo de lo que yo me imaginaba. Corresponder las artes, la literatura y la pintura tienen inclusive sus antecedentes en los propios diálogos de Platón. Entonces, me tocó irme al siglo V antes de Platón y revisar las teorías que Platón en la República, específicamente en el libro 7, empieza a contrastar la poesía, la música con las artes. Él dice que, bueno, no son cosas
sin que se puedan hacer lo mismo o lo otro, pero que hay algo en común, hay una génesis en común. Y así fui transitando y transitando en teorías para mirar cómo códigos estéticos diferentes podían de algún modo encontrar un punto de encuentro. Casi siempre todos los estudios estos de literatura y pintura se enfocan en la poesía. Entonces, por ejemplo, Lessing, por allá en el siglo de las luces, 1700 y algo, con su Laoconte, él dice, bueno, la poesía es tiempo y la pintura o las obras plásticas son espacio. Entonces, fíjense, dos categorías de la física, tiempo y espacio. Dice, bueno, no pueden comulgar en ningún punto. Entonces, ya separándolas, de algún modo empiezan a corresponder, porque la correspondencia no solamente se da a partir de la similitud, sino a partir también de la diferencia. Y en ese sentido fui caminando y caminando y tengo un libro completo que no he publicado sobre este asunto de mirar las batallas de esta independentista, el héroe y el antihéroe, en vinculación con estas obras pictóricas de Martín Tovar y Tovar, Arturo Michelena y Tito Sala. Eso lo tengo ahí y en algún momento lo voy a retomar en mi vida y voy a publicar ese libro, le voy a actualizar la bibliografía y le voy a dar otros aires de renovación. Luego, pues, asumí el reto de hacer el doctorado y entonces también pensar en qué voy a hacer en el doctorado, qué quiero estudiar. Continué con la idea de establecer comparación entre códigos estéticos diferentes, pero decanté por mirar la mujer, mirar la feminidad. ¿Cómo ha sido vista la feminidad? El concepto de feminidad, pero no feminidad desde el cuerpo, no, sino más bien desde una concepción psicológica. Entonces, en literatura y pintura, para lo cual utilicé como corpus dos novelas de una mexicana que se llama Aide Mar, una pintora mexicana, Aide Mar, y Ángeles Mastretta, con su novela Arráncame la vida, que tiene película, por cierto, ya se han filmado 7 películas de la novela, pero ya Ángeles Mastretta decidió que no vende más los derechos porque su personaje central, Catalina Guzmán, no alcanza a ser descrito como ella lo propone en el texto. Y utilicé también una venezolana que se llama Ana Teresa Torres, con El exilio del tiempo, una hermosa novela, en comparación con la obra pictórica de Wencesley Belandre, pintora venezolana con escritora venezolana, pintora mexicana con escritora mexicana. Ahora bien, ¿qué pasaba? Yo busqué las convergencias, extraía fragmentos de las obras literarias con las pinturas, tratando de ver cómo ellas no se conocen, cómo de algún modo estaba descrita esa pintura en estos textos, pero necesité ver como la contraparte, la parte masculina, porque yo sentía que cercenaba mi pensamiento, era la mujer, hablando de la mujer a través de la mujer. Entonces utilicé una novela de Carlos Fuentes que se llama Los años con Laura Díaz, donde toda la historia que narra allí Carlos Fuentes deriva del mural de Diego Rivera, Arsenal. Y de hecho, Frida Kahlo y Diego Rivera son personajes de la novela. Entonces es muy interesante ver cómo la novela está repleta de una intertextualidad maravillosa, además que es la historia de México contada en 500 páginas, porque así era Carlos Fuentes, pero a través de un mural. Y la fotografía juega un papel muy importante también, porque de hecho es un bisnieto de Laura Díaz el que va a fotografiar los murales de Detroit que pintó Diego Rivera en los Estados Unidos. Entonces, es la fotografía del mural, es la palabra escrita. Entonces, ahí hay un tejido muy hermoso en esta novela. Yo después que busqué ese corpus tan grande de literatura y pintura, después creí que debía haberme quedado puro con esa novela porque daba para mucho. Pero bueno, así lo hice y ya no hay vuelta atrás, como decimos por acá, por estas tierras. Y contrasté El amor en los tiempos de cólera de García Márquez con la pintura de
un cubano, olvido ahorita el nombre, radicado en los Estados Unidos, que muestra imágenes obesas, no son gordas, pero son redondas. Y García Márquez usa mucho el personaje de la mujer grande, no digamos al estilo de Botero en sus pinturas, porque Botero pinta o muestra personajes como inflados, ¿no? Aquí fue ver otra cosa, ¿no? Mostrar este, figuras voluptuosas. Entonces, bueno, ese fue un corpus, dos pintores, dos narradores, dos pintoras, dos narradoras, para mirar el concepto de feminidad a través de el patriarcado y las sujeciones identitarias. Entonces, por ahí va el tejido de mi asunto. Y bueno, he seguido trabajando porque pues doy clase en la Facultad de Arte y pues necesito seguir mirando los conceptos de literatura, pintura, literatura y música, literatura y cine, que ahorita está tan de boga. Fíjense que la plataforma streaming Netflix tiene ahorita 100 años de soledad, pero también tenemos Como agua para chocolate, pero también tenemos Pedro Páramo, llevadas todas al cine, ¿no? Claro, códigos estéticos diferentes, discursos diferentes, pero que en algún punto se conectan, en algún punto se vinculan y se bifurcan, por supuesto, ¿no? No podemos esperar que una novela de 500 páginas, el cine nos muestre exactamente igual todo lo que allí se presenta. Y bueno, no sé qué otra pregunta pudieras hacerme que podamos debatir y conversar, Rebeca. Tengo varias, varias preguntas a partir de lo que nos ha contado. La primera es que me parece interesante, bueno, en el caso de la novela de Carlos Fuentes, es clara, es consciente de esa intertextualidad que se da entre los murales y la novela, pero también hizo análisis de textos que en principio no pareciera que no se conocen, digamos, Ah, unas sí. pinturas de un venezolano con una novela, creo que era una mexicana, bueno, pareciera que no existe esa referencia directa. Pero aún No. así, usted hace la lectura de ese acercamiento. Entonces me pongo a pensar, de pronto, eh, hay ciertos conceptos que están en el imaginario colectivo y de pronto aparecen por ahí en el texto sin necesidad de conocer ese referente, pero cuando se ponen en diálogo se encuentran esas cercanías. Claro, sí, es correcto lo que dices, Rebeca. Hay diálogo, pero es un diálogo subjetivo, tanto en El exilio del tiempo como en la obra de Wences y Belandria. Es tanto así que en algún punto yo conozco al artista, yo le leí mi análisis crítico y ella me dijo, yo nunca me imaginé eso, yo nunca pinté pensando en eso que tú estás diciendo, yo no conozco a esa escritora. Entonces, eh, 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 establecer diálogos, cercanías, conexiones, paralelismo, es subjetivo también, va a depender de la mirada y del recuerdo, porque como dice George Steiner, se lee comparativamente. Yo puedo leer y puedo ir comparando con algo. A lo mejor el narrador, el escritor nunca pensó en eso. Eso me hace recordar un poco a esto que frecuentemente contaba García Márquez con respecto a Remedio la Bella, que él estaba como obstinado del personaje, no sabía cómo desaparecerla de la novela, y salió al patio, vio a su esposa colgando una sábana en el patio, dijo, así se va a ir Remedio la Bella en cuerpo y alma, y él señalaba, ¿no? Porque además él no era muy amigo de los críticos, y los críticos se han rebanado el cerebro de dónde saqué yo esa idea, y esa fue la forma como yo desaparecí el personaje de la novela. Entonces, creo que poner a dialogar literatura y pintura es osado también, si se quiere, ¿no? Porque probablemente tú lees El amor en los tiempos del cólera y este pintor con el que yo hice el contraste o la comunión, yo voy a decir, no, pero tú lo puedes falsear, decir, no, esta investigadora estaba alucinando y puedes tener algo de razón, es decir, que este diálogo entre discursos y categorías estéticas diferentes pudiéramos decir que es caprichoso, que es voluntarioso, que lo veo yo además y que a lo mejor otra persona no lo ve o no lo ve de esa manera o se aproxima al análisis desde otra
forma de recrear el asunto o con otros artistas. Es decir, que es bastante subjetivo, ¿no? Y es claro lo que tú me estás diciendo. Bueno, la novela de Carlos Fuente está toda una intertextualidad hermosa que se da a lo largo de toda esta obra de los años con Laura Díaz, y además que es profeso, él lo hizo con toda la intención. Sin embargo, el otro corpus que yo elegí fue absolutamente caprichoso, si se quiere. Pero eso me parece maravilloso porque es el trabajo que hacemos todas las personas cuando leemos, cuando apreciamos el arte en general, que empezamos a establecer vínculos con todo lo que hemos leído, con todo lo que hemos visto, y aunque no se conozcan uno y otro de los autores de esas diferentes obras, igual nosotros vamos estableciendo esos vínculos. Correcto, sí, se lee comparativamente. Siempre estamos mirando cualquier asunto, inclusive si miramos las nubes, le estamos buscando una forma, si miramos el humo, le estamos buscando una forma, porque el cerebro humano siempre va a estar buscando la relación de imagen y palabra. Hay un autor, Joan Costa, que tiene un libro que se llama La rebelión de los signos y el alma de la letra. Y hay un capítulo hermoso en ese libro, el capítulo 7, que es La letra en el arte. Cómo distintos, sobre todo cubistas, se enfocaron en crear sus obras pictóricas y dentro escribir palabras, pegar collage de recortes de periódicos, de revistas. Entonces, es decir, que la letra y la imagen han ido de la mano. Fíjense que la primera imagen considerada imagen, nos dice José Jiménez en su libro de Teoría del Arte, es la descripción que hace Horace, que se hace en la Ilíada del escudo de Aquiles, que hace Homero del escudo de Aquiles. Entonces, es la primera imagen, fíjense, en palabras. Claro, existían las imágenes, pero no como imágenes, eran como recordar los muertos, recordar los familiares que se habían ido a la guerra. Estamos en el contexto de la Grecia antigua. Pero como imagen, la primera imagen es la descripción del escudo de Aquiles hecha por Homero en la Ilíada. Entonces, ¿esto qué nos dice? Nos dice que hay una vinculación imagen y palabra que es difícil deslindar. Ahora, no podemos llegar al atrevimiento de decir que la imagen es lo mismo que la palabra, no. Eso sería casi que cometer un crimen al estilo de una asesina en el espejo. No podemos cometer ese tipo de exabruptos con lo que queramos decir. Yo creo que es mejor mirar el asunto desde la subjetividad, desde el recuerdo, desde esa posibilidad de imaginación, un poco lo que dice el poeta Juan Ramón Jiménez. El arte será más completo cuando reúna más la posibilidad de todas las artes, que no es isla el arte, sino continente, y no son las artes, sino lados, modos, partes de lo mismo. Entonces, ver ese cubo, ¿no? Cuando yo recuerdo estas palabras del poeta, pienso que el arte es como un cubo, como el cubo de rugby, que uno lo mueve por todos lados y sigue siendo lo mismo, porque si pensamos en la definición de arte, que incluye literatura, por supuesto, música, teatro, danza, artes visuales, inclusive diseño gráfico, pues, ¿cuál sería la definición que podamos dilapidar? Es expresión del espíritu, es expresión del espíritu. Entonces, si todas estas distintas bifurcaciones de las artes son expresiones del espíritu, quiere decir que en algún punto se conectan, en algún punto se conectan. Ya Platón lo decía, ¿no? Que había que excluir de la República tanto a los poetas como a los músicos por considerarse malas influencias para las juventudes. Ahí empieza justamente la teoría del arte y toda esta larga discusión que no va a terminar nunca de ser interesante para la construcción teórica, a mí me parece una metodología fascinante, pedagógica, para enseñar literatura a las personas más jóvenes. O sea, no, ¿para qué decirles que lean toda la Ilíada si existen tantas películas de Helena de Troya tan preciosas?
Yo creo que es sembrarles la idea y que alguno finalmente se convierta en lector. Bueno, no sé, otra pregunta, Rebeca. Ese es un tema, eso que está comentando es muy interesante porque siempre ha habido una polémica en torno al tema de las llamadas adaptaciones. Entonces Ah, sí. surgen los pleitos, no es mejor el libro, no es mejor la película y demás. Yo siempre he pensado que al fin y al cabo son lenguajes diferentes, son obras. Es más, yo me atrevería a decir que están inspiradas en un texto, pero es una obra suficientemente completa por sí misma. Y como se inspira directamente o hace referencia a un texto en particular, pero igual va a tener presencia de otros textos y de la experiencia del autor y demás, que lo van a hacer algo único, algo diferente. Por eso uno no debe comparar un texto con otro, hay que apreciarlo en su propia dimensión, en su propio lenguaje. Correcto, sí, son lenguajes diferentes que se inspiran, se adaptan. De hecho, los críticos hablan de, de la metamorfosis de las artes, que me parece un concepto que se puede adaptar de manera idónea a toda esta discusión, cómo un código estético va evolucionando y se transforma en otra cosa, cómo una música se puede elevar como un templo, ese templo se puede transformar en una fotografía. Entonces, esas metamorfosis que se da dentro de las artes, bueno, es apreciar la belleza de cada uno de estos códigos estéticos desde su propia concepción y no compararlos para denostar de uno o del otro, no, son asuntos diferentes que tienen su inspiración, su adaptación, o como lo llama, hay una estudiosa, Irina Rajonsky, creo que es el apellido, ella lo llama remediación. Entonces, cómo un asunto se puede transformar en otro. Caso, por ejemplo, de la trova cubana tiene bastantes adaptaciones de poemas, ¿cómo se llama este poeta cubano? Guillén, se me olvidó el nombre, se me olvidó, bueno, y sus poemas se han transformado en canciones. Entonces, ver esa posibilidad me parece grandioso. La posibilidad también de mirar un relato y convertirlo en imagen, ¿no? Que es lo que se da en esta la figura literaria que se llama la éfrasis, que es la posibilidad de que un relato se convierta en imagen o una imagen se convierta en relato, que es justamente lo que se da en los años con Laura Díaz. Hay una obra muy interesante que también se vale de imágenes para ir recreando toda la obra, que es Elogio de la madrastra de Mario Vargas Llosa. Es súper interesante ver cómo imágenes pictóricas reales, aquí no hay invento, sirven para que se vaya desarrollando una trama, que se vaya viendo a partir de la imagen, se cree un texto literario. A mí la posibilidad de la éfrasis me parece una idea preciosísima y que puede ser útil para dar, por ejemplo, un taller de literatura, para incentivar un poco a la lectura, en fin, creo que la éfrasis es una posibilidad que puede ayudarnos a la lectura y a generar futuros escritores. Doña Melena, muchas gracias por conversar este ratito con nosotros. Si quiere mandarle un mensaje a los seguidores del Club de Lectura o cerrar un poco con su exposición. Correcto, sí, cómo no. Bueno, a todos los integrantes del Club de Lectura que dirige Rebeca, manténganse constante allí en la lectura, sigo a la orden para discutir con ustedes, para seguir leyendo, para que mantengamos este intercambio hermoso de ideas, de debate, de miradas, porque de lo que se trata todo esto son de miradas donde el positivismo numérico no tiene cabida, por cuanto todo va a tener relación con el alma, con los pensamientos, con la propia esencia ontológica del ser. Bueno, la invitación es a que continúen leyendo, formando parte de este grupo hermoso. Yo pertenezco a un club de lectura, pero con la familia solamente,
un poco para incentivar a las nuevas generaciones de mi familia a que lean. Entonces cuesta que estas muchachas, estas jovencitas, se lean un cuentico, un relatico, siempre hay una excusa, siempre tiene, pero yo estoy ahí como piedra angular de los debates para que, bueno, creo que si algo nos va a salvar en este mundo, va a ser la lectura. Muchísimas gracias de nuevo. Y No, muchas así, gracias. Rebeca. Y muchas gracias a quienes ven el video. Recuerden marcar la campanita para que cada vez que subamos uno les llegue una notificación. Que le pase muy bien. Hasta luego. Bueno, gracias Rebeca. Chao, chao a todos. A ver, sigan leyendo.